sorprendió a todos cuando se aventuró en el mercado hispano, a pesar de que el español no es su primera lengua, repito, y ahora entra a formar parte de la familia de América TV. Para mí será un placer entrevistar esta noche a Rick Sánchez. Muchísimas gracias por venir acá al espejo. Y aquí estamos. Qué Ay, maravilla, ¿no? Te vamos a tener aquí cerca. ¿Quién hubiera pensado? Tremendo, ¿Quién ¿no? lo hubiera pensado? Yo recuerdo cuando estábamos en NBC que tú te paseabas por el segundo piso, porque había como, nos tenían ahí como si fuera una pecera y nos vigilaban, ¿no? Sí. Y Cuando hicieron el edificio, cuando pusieron Telemundo y NBC juntos. Ajá. Es decir, los gringos y los cubanichi en el mismo lugar. Y tú me gritabas, oye, Cao. Y yo te decía, bajito que los americanos. Entonces, esta gente no habla español, chicos, fíjate de eso. No sabes lo que están diciendo. No sabes lo que estamos diciendo. Cuéntame, primero que todo, ¿de qué edad tú viniste a los Estados Unidos? Vine con 2 años y medio. 2 años. De Guanabacoa De Guanabacoa. a Miami. Un tiempo bien interesante. Tú sabes que esa fue la primera ola para nosotros que llegamos a los Estados Unidos. Y fue una época bien interesante. Nosotros vivimos, y está escrito en el libro que yo publiqué hace unos cuantos años, en una casa de cucaracha, en Liberty City y Overtown. ¿Qué es una casa de cucarachas? ¿Que había muchas cucarachas? Le decíamos la casa de cucarachas porque estaba tan llena de cucarachas y muy pocos recursos en ese momento. No ¿Y viniste que teníamos con mucho tus padres? ¿Tenías hermanos? Vine con mi mamá y mi papá, y mi hermano se fue en uno de los famosos vuelos a Arizona, donde vivió con unas monjas. Y yo estaba aquí. ¿Con los de Peter Pan? Con los de Peter Pan. Y mi hermano, tú sabes que mi hermano hoy es uno de los principales de Turkey Point, la planta que conduce toda la electricidad aquí en el sur de la Florida. Es bien interesante. Mi otro hermano es un mayor del departamento de policía. Y yo me hice periodista. Una locura que me entró un día, no sé por qué. Yo recuerdo eso que cuento de 1988, que es el año en que yo llegué aquí a los Estados Unidos, que venía de Panamá, que había unas amigas mías, ¡ay, está Rick Sánchez! ¡Ay, no sé cuánto! Y yo decía, ¿quién es ese Rick Sánchez? ¿Cuál es el alboroto que hay con Rick Sánchez? Me dice, él es cubano, él es cubano. Entonces, claro, yo te veo recién llegado, ahí tenemos las imágenes. Mira qué En las noticias. Tú sabes que nosotros fuimos en esa época los primeros. No, revolucionaron el mercado aquí. Exacto. Porque yo, primero que todo, había una formalidad a la hora de presentar las noticias y tú llegaste y estabas recostado. Hi, I'm Rick Sánchez, how are you? Estilo cubanazo. Fusté, ¿te acuerdas de Fusté? Fusté siempre me decía, porque en ese momento Fusté era la cosa Tomás grande de la García Fusté. radio, Tomás García Fusté. Y yo me acuerdo que siempre decía, tú eres un cubanazo. ¿Qué tú haces haciendo las noticias en inglés? Bueno, pero en esa época era bien diferente. tu estilo creó una polémica en el mercado americano tremendo y entonces... Pero a mí Primero me criticaron Ajá. y después todo el mundo me copió. Sí, claro, porque era... Y así te es digo, como viene, ¿no? Primero te critican y después te copian. nunca es al revés. Casi nunca. Casi. Y luego era muy familiar, era como si estuviera... era un asunto de estilo, pero además el 7... empezó a cubrir por primera vez todos los barrios negros, Liberty City, crimen. Entonces los acusaban de sensacionalismo. Pero en un año se convirtieron en la vanguardia y ganaron todos los ratings, arrasaron con todas las... ¿Cómo tú procesaste ese tremendo éxito que tuviste? Bueno, primero fui el primer cubano a poder llegar a ser un locutor principal en Miami y en los Estados Unidos, en una cadena principal. Y eso fue una combinación de suerte y otras cosas, no sé. Pero pudimos hacerlo y yo creo que fue una época interesante. Fue una época cuando la noticia todavía se estaba haciendo hasta cierto punto seca. Es decir, los reporteros siempre tenían los sticks, tú sabes, siempre tenían el micrófono aguantado así, no se soltaban, no hacían las cosas que después tú mismo hiciste, la fama tuya también es por eso, tirarte a la calle, hablar con la gente, hacerle las preguntas importantes y usar televisión como si fuera una conversación inteligente con un amigo. Y eso es lo que debe de ser la televisión. Y más las noticias. Debe de ser algo real, no algo fake, no algo fabricado. Y cuando nosotros empezamos a hacer eso, y no sé de dónde me viene, será de Guanabacoa o de Hialeah, donde me crié,
que cuando empezamos a hacer eso, el público yo creo que dijo, ¿y eso qué cosa es? Había una cosa que nosotros hacíamos que se llamaba el crime check. ¿Tú te acuerdas del crime check? Yo me remangaba las camisas, salía a la calle, me ponía un micrófono escondido, nunca lo aguantaba, me ponía a fumar cigarro con los policías, en cámara, en esa época se podía hacer. No, Me tomaba una cerveza en esa con época ellos. se fumaba mientras se editaba en los canales. y le decía, yo me acuerdo que yo llegaba a un lugar. Y otra cosa, ¿te acuerdas? En esa época, los radios de las policías, nosotros podíamos escuchar lo que estaban haciendo. Ya cambiaron todo eso. Tienen una frecuencia ahora donde teníamos no se los puede escanes copiar. en Los escanes, yo llegaba a un crimen con 2 muertos veces antes que llegaba la policía. No, y la policía me decía, Sánchez, ¿qué fue lo que pasó aquí? Nosotros nos desesperábamos porque decíamos, cuando eso estaba, Cancela, estábamos en Univisión, y Cancela me decía, ¿y cómo demonios el 7 llegó primero que la policía? Pero tenían, ¿qué fue lo que pasó? Pero tenían, creo que 7, 10 camiones, una cosa tremenda, suelta por la ciudad. No, teníamos un rating en esa época de 50% del mercado. Por eso fue cuando tú dijiste hace un momentico que me dieron $1 millón, me lo dio la NBC. Ah, ¿era verdad? Sí, para sacarme del mercado. Primero para que mi jefe oiga aquí, tú. Pero- para ver si le entra vergüenza y me sube el salario. No, pero bueno, fue una combinación. No era un cheque por $1 millón, No. pero fue una combinación de salarios, en parte por radio y esa cosa. Pero en sí lo que hicieron, acuérdate, en esa época el Canal 7 le quitaron primero la cadena, la conexión que tenían con la NBC. Y la NBC le dijo, te vamos a quitar esa conexión que ustedes tienen con la cadena. Perfecto. Entonces vinieron y todavía después de hacer esos, los ratings como independientes siguieron subiendo. Pero había mucha crítica también. Por ejemplo, tú hacías cosas como esta. Deja ver. What could the story possibly have gotten us thinking about? Rick Sanchez. I'm about to receive 50,000 volts of electricity. Do it. It hurts. It's painful. But no one's dead. I could watch that. I could watch that 50,000 times. Pero ahí hay varias cosas. Número uno, la actuación, ¿no? Exacto. Y dos, cómo te caen arriba. Cómo el establishment norteamericano de izquierda, Sí. y yo me digo, a veces me ha dado la impresión, nunca le han perdonado a Rick Sánchez que sea un cubanito de Miami, de Hialeah. Yo no creo que tú seas de derecha, pero tal vez ellos te perciben como alguien de derecha. ¿O es una impresión mía o tú sientes que de verdad, al final, aunque viniste de 2 años, tu idioma es el inglés, tu cultura es la americana, ellos nunca realmente te han... Como dice en cubano, se dice, te han masticado pero no te tragaron? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, media hora nada más. Porque necesita tiempo, ¿no? Es que sí, no sé ni por dónde empezar con este tema. La prensa, lo que es los medios de comunicación en los Estados Unidos todavía no nos entienden a nosotros. Nosotros en Miami estamos respirando un aire bien raro que no se respira en ningún otro lugar de los Estados Unidos. Si nosotros, tú y yo, Cao, nos vamos de Miami y nos ponemos a vivir en Atlanta o en Washington o en Chicago, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que somos, primero, mexicanos. Ellos creen que todo el que habla español es mexicano. No, es que nos consideran mexicanos. y a veces- y no que estoy criticando a los mexicanos, porque los mejores amigos míos son mexicanos. Y las Te veces- estoy diciendo que nos ven solamente como una especie de persona, de animal. Y no nos Y entienden. las veces no que tú saben ves quién películas somos. americanas donde ponen a los mexicanos con su sombrero de charro y de fondo le ponen música con castañuela española, porque para ellos es lo mismo, imagínate, ¿no? un Cao, o un Sánchez, o un Rodríguez, o que sea, que se crió en Miami, donde nosotros somos los alcaldes, los concejales, los empresarios, los industriales, los peloteros, todas las personas poderosas en esta ciudad. Y tenemos las tiendas, y tenemos los bancos, y tenemos muchas cosas, ¿no? No lo digo por alarde, lo digo porque es una cosa que pudimos hacer, es un éxito, ¿no? Ahora tú vas a otra ciudad donde inmediatamente cuando te miran están pensando que tú viniste a cortarle la grama o a limpiarte los zapatos o porque estás pidiendo un trabajo. Así que,
Ahora, esa manera de pensar que tienen ellos llega hasta la CNN. Por eso es que antes, mira, ponte a pensar, hay 3 personas que llegaron a las cadenas que hablan español, ¿no? Soledad O'Brien, Rick Sánchez y Geraldo Rivera. Ninguno de ustedes están trabajando en este momento. ¿Será eso una coincidencia? Eso yo no creo que es una coincidencia, es una consecuencia de muchísimas cosas. Ajá. Pero al revés. Ahora yo te lo voy a poner al revés. Háblame. Rick Sánchez llega a mí me sorprendió el día que te escuché, tenías un programa en la WQA, la cubanísima, Sí. en español. Y entonces... Radio Guado en Nueva York. Ajá, Sí. por allá empezaste. Bueno, Exacto. porque te fuiste a Los Ángeles, has dado mucha vuelta, pero oigo a cubanos decir, wow, pero él tiene mucho acento, dice, comete errores hablando. Yo le digo, oye, pero prácticamente Vine con 2 nació años. aquí, vino con 2 años. Yo soy gringo. Y entonces, de repente, claro, Sí, soy de repente americano. te puede pasar, no tienes miedo que te pueda pasar lo mismo en el mercado hispano, que los hispanos o los cubanos específicamente, tú que eres cubano, los compatriotas, no te vean como uno de los suyos 100%, 100%. Me crié en Hialeah, nací en Guanabacoa. He llevado eso de corazón de cubano toda mi vida, en todo lo que ha hecho. ¿Cómo no puedo ser cubano? Los cubanos lo llevo. ¿Cómo se vive entre en el esas dos cuerpo, aguas? Es increíble. ¿Cómo eres bilingüe, bicultural? ¿Cómo lidiar con esos dos mundos que son tan distintos? Bueno, lo ser hispano, en este caso cubano que soy yo, pero me siento cuando yo viví en Miami era cubano. Cuando salí de Miami me convertí en cubano que también representa a la comunidad latina de los Estados Unidos. Y eso es una cosa que hay que tener esa experiencia afuera de Miami para poder de verdad sentirlo. Y así es como yo me siento. Yo me siento como un hispano americano viviendo en los Estados Unidos que ha tenido el privilegio de hacer entrevistas con 5 presidentes, incluyendo a Gorbachev y Fidel Castro. Y me ha dado a mí una experiencia y un conocimiento de lo que es el mundo que a veces me da una ventaja y a veces también me hace criticar Te y he visto pensar a que lo todo el largo mundo del está full mundo of crap. en muchos lugares. ¿Cuándo tengo que ir a No, claro. un consejito? Yo tengo que bajar la barriga, no sé cómo te sientes tú, y tengo que entrar en forma y todo eso, un consejo. Me digo, cuando regrese, te voy a hacer un examen de ciudadanía cubana. Ok. ¿No? A ver si tú lo apruebas o no. Pero antes, te voy a hablar con el doctor para este pequeño consejo.